Vos avisá, Guada, buenos días a todas y a todos. Ya Bien. estábamos arrancando. Bueno, buenos días. Sí, todas las personas que estaban en la sala de espera ya están adentro y ya estamos transmitiendo por YouTube. Así que, bienvenidos, bienvenidas. Estamos. Bueno, primero gracias por estar. Un sábado a la mañana. Bienvenidos y bienvenidas al foro Hablemos de Transformaciones. La invitación era a discutir, a pensar, a reflexionar sobre políticas públicas, sobre el estado de situación, sobre el diagnóstico, pero sobre todo hacia adelante, los desafíos que tenemos por delante, y por eso, bueno, convocamos a Gabriel Lerner, secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, a Marisa Paira, ministra de Desarrollo Social de la provincia de Entre Ríos, a Nancy Alario, subsecretaria de Educación Primaria de la provincia de Santa Fe, y a Carolina Brandaris, directora de Cuidados Integrales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. La dinámica va a ser que los disertantes van a hablar, a contar, a comentar durante más o menos 15 minutos, y una vez que termine esta primera etapa, Sofía, que anda por ahí, va a intentar, como se pueda en esta virtualidad, aunar criterios sobre preguntas, intervenciones, tanto del Zoom como del YouTube, para poder ir haciéndole a quienes hablaron y para que de alguna manera sí se puede generar algún tipo de intercambio. Y a las 12 estaríamos cerrando. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas, no quito más tiempo y le doy la palabra a Gabriel para poder comenzar. Bueno, buenos días a todos, a todas. No sé si se me escucha bien. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Hola. Perfecto, muy bien. Bueno, un gusto, gracias Ese por tu persistencia. Hace como 2 meses que todos los días ahí, y bueno, compañeras, amigas, en fin. A ver, la consigna es transformaciones, y como aspiramos a muchas transformaciones, me cuesta elegir un único tema. Entonces, voy a ver si en estos 15 minutos puedo plantear 3 cuestioncitas que después puedan servir para un intercambio o para que ustedes lo sinteticen en documentos o la idea que tengan los organizadores, a quienes agradezco mucho la invitación. Primera cuestión: protagonismo infantil y adolescente con perspectiva de incidencia política. Título, idea. En nuestro país, yo no soy un experto, soy un especialista, pero no soy un experto internacional. No podría comparar sistemas de distintos países, pero mi experiencia de trabajo en la Argentina y en otros países me ha llevado a la conclusión, lecturas, de que los niveles de participación infantil y adolescente en la Argentina son altos. Los chicos participan mucho, hablan, participan en las escuelas, participan en las familias, discuten, tienen voz propias, se suman a movimientos políticos, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo les hemos reconocido, la Argentina reconoció en las leyes derechos políticos importantes. Los chicos de 16, 17 años eligen al presidente de la Nación, eligieron a Alberto como Guadalupe, ese, Caro o Marisa, digamos, es decir, votaron, eligen al presidente de la Nación. Las leyes les garantizan esos derechos, sin embargo, su incidencia en el diseño e implementación de políticas públicas es bajísimo. Hay un gap, una brecha muy importante entre los niveles de participación social, cultural, deportiva, artística de los chicos para que incidan en las políticas públicas. Ahí hay una deuda importante con ellos. Y hay una deuda importante para con nosotros, para con ellos, porque las leyes les reconocen el derecho a participar en el diseño y la implementación de acciones de gobierno. Pero no están abiertos los cauces. Pero aparte hay una deuda para con toda la sociedad, porque hay una serie de nudos problemáticos de las políticas públicas para las adolescencias que no hemos logrado superar incluso en gobiernos democráticos, nacionales y populares. El signo de un gobierno, mayor distribución, mayor cohesión social, crecimiento económico, no se traslada mecánicamente a derechos de las infancias si no hay políticas específicas. ¿Por qué? Aún en el mundo progresista, democrático, popular, el adultocentrismo tiene potencia, tiene fuerza y obtura esos cambios. Entonces, por ejemplo, 3, 4 ejemplos. Hace 25 años que nos va mal con los embarazos precoces, adolescentes, y no logramos revertirlo. Nos frustran los malos resultados en política de consumos problemáticos. Ni hablar los problemas de inclusión en la escuela secundaria. Yo no tengo tiempo, pero los datos del periodo
2003-2015, fueron de enorme crecimiento de presupuesto educativo, reformas normativas, y así todo el 10 de diciembre, cuando nos fuimos al anterior gobierno, había 500.000 chicos y chicas, adolescentes que no estaban en la escuela, y cuando se los encuestó en una encuesta muy grande que hizo UNICEF con la Secretaría Nacional de Niñez, el 30% de los que no iban dijeron que no iban no por razones económicas, sino porque no les gusta o porque no les sirve, porque lo ven así. Para reformar las políticas públicas que se les destinan en particular, tenemos que apostar a un grado elevado de participación institucional de los niños en general y de los y las adolescentes en particular. En eso voy al segundo tema. Los convoco a mirar la encuesta que designas de cuidado durante esta durísima pandemia y este durísimo aislamiento por parte de los y los adolescentes. Son más elevadas en promedio que las del mundo adulto. Este esfuerzo social del cuidado no se hubiera podido sostener sin una participación activa de los chicos y las chicas en el cuidado. No es cierto que los adultos estuvimos cuidando a los adolescentes, todos nos estuvimos cuidando. Digo esto en función de apostar a políticas futuras, y voy al segundo tema que quiero dejar un par de ideas. Hay un Santa Fe que me mete un poquito en el tema educativo, pero no hay manera de escindir temas de derechos del niño de la escuela. Y Flavia dice, se puso fuertemente en evidencia la revalorización social de la escuela como un ámbito de cuidado. Es decir, la no concurrencia en todo este tiempo de los niños y niñas a la escuela realza no solamente el problema de las trayectorias estrictamente educativas, sino el rol de cuidado y el rol que juega la escuela como parte del sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes. Esa encuesta de UNICEF que yo citaba recién, que está dando vueltas, señala que los chicos tomaron las consignas de cuidado, pero que al mismo tiempo los adolescentes están muy angustiados, y uno de los pedidos es volver a la escuela. Está claro que eso tiene un condicionamiento epidemiológico. Pero más allá del condicionamiento epidemiológico, también el problema es que seamos capaces en lo que viene después de mirar a la escuela no solamente como un dispositivo que enseña, sino volver a jerarquizar la idea de la escuela como un dispositivo que cuida, como un lugar de participación, como un lugar de socialización y como parte del sistema integral de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Desde ese lugar, yo entiendo que cuando haya condiciones para volver, hay que pensar más en el retorno a la escuela que en un retorno normal a clases, que no es estrictamente lo que está vinculado, pero que no es estrictamente lo mismo. Y hay que tomar muy fuerte la consigna de Alberto, empezar por los últimos para llegar a todos. Acá hay chicos que tuvieron bastante conectividad y relación con el sistema educativo y hay otros que la tuvieron muy precaria. Y no podemos no actuar con un criterio equitativo en ese sentido. Hay chicos y chicas cuyos papás y mamás tienen que ir a trabajar y no pueden estar en las casas, deben ser los primeros que puedan volver a la escuela si hay una vuelta progresiva. Hay chicos y chicas que comían un plato de comida caliente y de calidad en la escuela, y hoy la familia se lleva una bolsa de seco de la escuela. Entonces, lo que digo es revalorizar a futuro el concepto de comunidad educativa, que es la manera en que nosotros políticamente bautizamos a la escuela como parte del sistema de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. Es decir, la escuela pensada como la escuela de los funcionarios del sistema educativo, como de la escuela de los docentes, como la escuela de las familias, como la escuela de niños y niñas y como la escuela de la comunidad. Pensar ese capital como un capital social, porque en el tiempo que se viene y la necesidad de protección social, si no incluimos ese enorme capital como estrategia de protección social y acceso a derechos, vamos a tener muy magros resultados en varios años duros que nos va a tocar vivir. No sé si tengo 3 minutitos más. ¿Me quedan 3 minutos? Bueno, gracias. Disculpen que corra, pero no me quería dejar de tirar algunas ideas para el intercambio y para que pensemos juntos. Veo gente joven y eso me motiva en particular. Tercer tema que quiero dejar un par de ideas: políticas de cuidados. En la Argentina y en el mundo se cuida hace cientos de años. Se cuida a los niños, se cuida a los adultos mayores, se cuida a las personas con discapacidad, se cuida en el hogar, se cuida en instituciones. Ahora, el movimiento feminista, a partir de las desigualdades de género, ha tenido una virtud y un logro fundamental, y es poner en agenda la necesidad de una política integral de cuidados que contemple integralmente los derechos de todos los grupos poblacionales que están en juego en las políticas de cuidado.
Entonces, ahí hay un debate que está empezando a estar instalado en ámbitos gubernamentales, en algunos ámbitos de especialistas, y que va a ser un debate social de magnitud en los tiempos que vienen. Yo entiendo que para que ese diseño sea integral, respetuoso de los derechos de todos los involucrados, de todas las y los involucrados, hay que contemplar cinco dimensiones fundamentales. Por un lado, el de las infancias. Los niños pequeños requieren de cuidados en ámbitos familiares, por parte de las mamás, los papás y mamás, y en las familias, y en ámbitos complementarios al cuidado familiar, como son la educación inicial o los jardines de infantes. Sí, he dicho que la educación inicial es educación y es cuidado, en esto lo quiero enfatizar, digamos. Los niños un poco más grandes, cuando están privados de cuidados parentales, en hogares, en cuidados alternativos, es decir, hay un montón de acciones de cuidado de la sociedad, del Estado, destinados a niños y a niñas. Una segunda dimensión son las personas con discapacidad. Al igual que los niños y niñas, ese cuidado tiene jerarquía constitucional, en el caso de los niños y niñas, con la Convención sobre Derechos del Niño, en el caso de las personas con discapacidad, por la Convención Interamericana de Cuidado de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad. No les llamamos cuidados, no les llamamos cuidados, les llamamos apoyos, pero el concepto se parece bastante. Una tercera dimensión son la de los adultos mayores. Adultos mayores que necesitan cuidados en sus propios domicilios o que necesitan cuidados en residencias de mediana y larga estadía. Otra dimensión fundamental es la de el grupo de la población que puso este tema en agenda, que son las mujeres y sus desigualdades, y las desigualdades de las mujeres y otras identidades, en el sentido de que el mundo masculino se desentiende del cuidado y los cuidados están feminizados, precarizados, poco reconocidos, mal regulados, mal protegidos, y ahí hay una cuarta dimensión. Y la última dimensión es que el problema de los cuidados requieren una mirada también desde una perspectiva social, de clase. Otra vez lo que decía Alberto, ni en los niños y niñas, ni en los adultos mayores, ni en las personas con discapacidad, ni en las mujeres, los problemas que se generan dando y recibiendo cuidados se manifiestan de la misma manera en sectores humildes, pobres, postergados, que en las clases medias y altas. Yo entiendo que para poder abordar un sistema integral de cuidados deben considerarse esas cinco dimensiones: las infancias, las personas con discapacidad, las y los adultos mayores, obviamente el mundo de las mujeres, y finalmente, no finalmente, sino para completar la idea, una perspectiva transversal en relación a las desigualdades sociales, porque los problemas de cuidado no son los mismos entre los pobres que entre quienes no lo son. Y creo que he utilizado mis 15 minutos por lo menos para tirar a modo de títulos de telegramas algunos temas que me interesaban poner en debate. No son ni los únicos ni los más importantes, son los que me pareció que hoy podía aportar a esta reunión. Gracias, compañeros, por la atención. Bueno, Gaby, muchas gracias. Le damos ahora la palabra a Marisa Paira, ministra de Desarrollo Social de la provincia de Entre Ríos. ¿Se escucha ahí? ¿Bien? Bueno, buenos días a todos, a todas, a todes. Muchas gracias a los organizadores por la invitación, a Gabriel por haberme acercado a este espacio, y la verdad que uno celebra estos momentos, ¿no? Y también celebra la cantidad de gente joven, como decían, que hay en el espacio, y esto de poder juntarnos a pensar juntos. Hoy cuando escuchaba la apertura, y rápido, pero me marcó mucho, y se hablaba de transformaciones, marcaban fuertemente esto de que la transformación implica no empezar de la nada misma, sino poder retomar lo que existe e ir trabajando sobre esto. Y me pareció que es una idea importante a poder retomar en el marco de poder pensar políticas públicas de nuestros espacios. En este encuadre general, Gabriel tomaba algunas de las cosas que planteaba. A mí me importaba poder compartir con ustedes, a modo de idea para debate, las líneas de cómo estamos pensando y tratando de trabajar en el eje de primera infancia, fundamentalmente dentro de la agenda de cuidado, pero esta mirada de primera infancia usando el grupo etario para poder focalizar. Pero ahí ya lo perderíamos. ¿Por qué digo esto? Porque la idea es poder retomar esta mirada integral de las políticas públicas necesaria para poder pensar en infancias y en adolescencias, cualquier intervención, y desde ahí el trabajo con primera infancia, con los espacios de cuidado en clave territorial.
En Entre Ríos estamos trabajando muy fuerte en poder poner una impronta de acompañamiento y de mirada a los lugares de cuidado, en esta clave de lo que decía Gabriel de las desigualdades, porque bueno, no es la misma la accesibilidad al cuidado que tenemos las mujeres en un sector que trabajamos y lo podemos tercerizar en el pago, a la posibilidad del cuidado que tienen nuestras mujeres y nuestras mujeres jóvenes, nuestras adolescentes mamás, en los barrios más vulnerables, donde el cuidado y la crianza en el primer año de vida, hasta los 2 años, determina la permanencia dentro del hogar. ¿Por qué lo marco a esto? Porque nos parece que la integralidad esta en los espacios de cuidado tiene que llevarnos en cada territorio a poder pensarlo anclado en el territorio. Nosotros entendemos la articulación de las políticas entre nación, provincias y municipios, en diálogo con la sociedad civil. Pero nación, provincia, municipio nos interpela a los que estamos en cada lugar a tener que pensar que si pensamos una línea de política en primera infancia, como fue el Plan Nacional que tuvimos, que aún continúa, tiene que estar fuertemente encarnado, arraigado en la realidad territorial, que es muy diferente. En Entre Ríos, hablar de cuidado en primera infancia en la zona de isla y ruralidades es una realidad. Hablarlo en los sectores de los barrios más vulnerables de los conglomerados como Concordia y Paraná es otra realidad totalmente distinta. Y ahí está el desafío de poder respetar la singularidad de los sujetos en los niños y niñas. Ahí está la posibilidad de poder mirar los feminismos, las diversidades, las distintas vulnerabilidades que atraviesan y que las respuestas estén acordes. Yo creo que si nosotros avanzamos en planes que pueden tener mucho en calidad y en contenido, pero no respetamos en esto la mirada de la territorialidad, en realidad no llegamos a poder acompañar al otro en su proceso de desarrollo. El otro punto que nos tocaba fuerte en esto es que cuando hablamos de centros de cuidado, y obviamente incorporamos la interministerialidad en esto, nosotros estamos trabajando articuladamente con educación, con salud, con el Ministerio de Economía, que tiene que pensar cómo invierte en la primera infancia, con el Ministerio de Planeamiento, que tiene que pensar qué regula de estos espacios de cuidados, no solo en lo público, que siempre lo estamos mirando, sino también en los espacios de cuidados privados a donde asisten los niños y niñas, también poderlos pensar en clave de familia y de comunidad. Poder pensar que el cuidado hasta los 4 años tiene que estar fuertemente mirado en poder acompañar a las familias con la forma que éstas adquieran para poder cuidar en este cuidado. Y esto lo marco porque quienes hemos transitado por los organismos de protección, sabemos que muchas veces tomando una medida de protección la terminamos tomando y alejando a un niño de su espacio familiar porque no hay capacidad de cuidarlo. Tal vez no hay capacidad de cuidarlo las 24 horas. Tal vez hay capacidad de cuidarlos con algunos límites que nos marcan las desigualdades sociales. Pero si tuviéramos espacios de cuidados integrales, donde el foco está puesto no solo en el cuidado del niño, en el niño y en la niña y su entorno familiar, y en poder acompañar a esta familia en sus roles de paternaje, de maternaje, de cuidado, la mirada desde el organismo de protección iría por otro lado, y los resultados de los niños que tenemos con medidas de cuidado sería diferente. Eso nos parece importante el empoderamiento de los espacios municipales y que la agenda de cuidado empiece a estar en el municipio, que nuestros municipios, nuestras comunas empiecen a poder pensarse en articulación con la sociedad civil de que tienen algo que hacer con el cuidado hasta los 4 años, acompañando el proceso de escolarización, que tienen algo que ver con el cuidado y el acompañamiento de los apoyos en las personas de discapacidad, que así como trabajan en cloacas y veredas, en esto también tenemos que mirarlas a las políticas municipales, que no son un tema de nación y de provincia. Para nosotros el desafío en la integralidad y la interterritorialidad en esto es fundamental para poder pensar políticas que no sean fragmentadas. En ese sentido, en Entre Ríos empezamos una experiencia que no nos viene siendo fácil, ciertamente, de una mesa intersectorial donde estén todos los actores, está incorporado también la CENAF, el Gobierno Nacional en esto, estamos las distintas áreas de los ministerios, y ahí hemos puesto la posibilidad de debatir. Otra cosa importante, metas a corto y a largo plazo.
cuando uno plantea esquemas en esto, tiene que hacer el esfuerzo de pensar metas a largo plazo, porque las trayectorias de vida de nuestros niños y niñas están atravesados por esto, ¿no? Y por esta necesidad de poder pensar medidas que nos excedan a los 4 años de una gestión o no, en los plazos que vamos teniendo. Entonces ahí hemos empezado a trabajar en una cuestión ardua de trabajar con 274 localidades que tenemos en la provincia, para poder acompañar estrategias locales de cuidado y para poder tener un insumo que nos permita también poder planificar políticas acordes a las realidades de cada área. Y también no quiero olvidarme, cuando hablábamos del tema de cuidado, nosotros también lo trabajamos en clave de integralidad con los grupos etarios. A ver, hablar de generar en una localidad o en un barrio espacios de cuidado de 45 días a 3 años, implica poder evitar el desgranamiento escolar de las niñas de 10, 11 o 12, que son las que se nos pierden, porque se tienen que quedar a cuidar los hermanitos, porque en general se quedan las niñas a cuidar a los hermanitos. Entonces, corremos con el tema de la deserción escolar, pero no, por ahí no miramos que si atendemos por este lado, podríamos estar cubriendo otro. Nos permite también, y es un eje muy fuerte que estamos trabajando en la gestión, el grupo de los adolescentes jóvenes, de 16 en adelante, que son papás, que son mamás fundamentalmente, que viven en comunidad, que no tienen cuidados parentales porque no tienen referentes, pero que no los tenemos en las instituciones, que no nos entra en el PAE, que es el programa de acompañamiento para el egreso, para quienes estamos en las áreas de niñez, porque no estuvieron 6 meses adentro de una institución, entonces no los puedo acompañar con el PAE. Tienen menos cuidado en la comunidad que los que tendrían allá adentro, porque hace rato que no tienen referente, hace rato que están criando hijos, hace rato que están construyendo familias. Entonces nos parece que los espacios de cuidado, y ahí estamos poniendo un foco fuerte a poder remirarlo, sobre todo los espacios de cuidado municipales, desde los lugares del centro de cuidado de primera infancia, donde comemos, nos cuidamos y tenemos una mirada integral, también puedan tener a nivel chiquito del barrio, del eje que estamos trabajando, del territorio que estamos trabajando, una mirada sobre esta franja etaria que todavía debería ser cuidada, que es menor de 18 años y que ya está cuidando a otro en los embarazos y en los cuidados de los niños. Ahí hemos puesto un énfasis especial y nos parece que tiene que ser como este tejer, ¿no? Decimos nosotros. Bueno, a ver, juventud, tenemos un área de juventud. ¿Qué está pensando juventud? ¿Y cómo está acompañando el proceso del eje de primera infancia para poder engarzar en esto? ¿Y cómo lo podemos ir tejiendo también desde estos espacios y los encuentros en estos espacios para poder promover las experiencias de trabajo que permitan fortalecer esto en el territorio? En síntesis, transmitirles la convicción hasta ahora, en los tránsitos de los años de uno, que las políticas se juegan en los territorios y que la apuesta hoy que tenemos en los distintos espacios es fortalecer lo territorial, acompañar desde nación y provincia con ideas, con impulsos, pero respetando fuertemente las identidades territoriales y que se puedan construir de ahí la forma. Uno pone el esqueleto, uno acompaña con la idea, uno fortalece con la idea, pero ¿quién le pone la encarnadura para que esto se sostenga en el tiempo y para que esto responda a las necesidades específicas de cada lugar? Es el espacio de lo local. Y en esto también tratar de fortalecer que la idea de que las políticas de infancia, y ha sido algo que nosotros con nuestro gobernador Gustavo Bordel lo hemos marcado ya desde la gestión anterior, es un tema de agenda pública de todo el gobierno. Y esto hay que instarlo, porque si no parece que lo de niñez es de los organismos de protección. A esto tienen niños, va al organismo de protección. El resto no tiene nada que ver. Pareciera que el resto de los ministerios con esto no tienen. Nosotros cuando trabajamos una campaña de crianza sin violencia, la pusimos en el ámbito del gobierno. Y la trabajamos para que todos, para que salud pueda decir algo, para que educación pueda tomarla, para que la policía, seguridad tenga que poder tomarla. Entonces nos parece que esto en clave de políticas de infancia es algo que tenemos que promover desde las miradas de la integralidad. Bueno, yo a veces no soy muy clara y mezclada, pero la idea era poder compartir con esto, abrirlos al debate y agradecerles una vez más la posibilidad del espacio de ponernos a pensar juntos de tantos lugares diferentes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marisa.
Le pasamos la palabra a Nancy Alario. Buenos días a todos y a todas. ¿Me escuchan, Ezequiel? ¿Se escuchan? Sí. Bueno, buenos días a todos. La verdad que, bueno, para mí es un honor compartir este espacio con ustedes y compartir esta mesa de diálogo. Creo que es la potencia que nos mantiene y nos sostiene en este tiempo. Y bueno, hablar de transformaciones en educación, ustedes saben que es una de las cosas más difíciles porque hemos toda una vida, quienes nos dedicamos a esto, hemos escuchado y nos hemos formado con mensajes tales como los procesos culturales son largos, llevan mucho tiempo, las cosas no se cambian de un día para otro. Nosotros tuvimos un proceso en Argentina que posibilitó restituir políticas educativas de primerísimo nivel y de primerísima calidad. Gracias a ese reservorio material y simbólico que fue producido entre el 2003 y el 2015, el Estado Nacional, yo pertenezco a mi provincia, pero siempre estuvimos ligados a esta construcción y por eso en una semana la Nación pudo salir con una propuesta educativa que es Seguimos Educando, ¿verdad? En 7 días pudieron resolver el tema de preparar un material que vaya en formato papel para todos los sectores sociales, porque sabíamos, y en las provincias y en todos los territorios del país, que hay lugares donde la conectividad y el acceso a las terminales es muy acotado, muy limitado. No obstante, se puso en marcha una maquinaria y en esto yo celebro las acciones que se han desarrollado y se han desplegado en todo el territorio nacional y en mi provincia, porque nos pusimos en marcha para ver cómo pensábamos este lugar de la escuela, atravesado por un momento pandémico que en realidad sin límites, sin bordes, sin horizontes, porque no sabemos cómo sigue esto mañana, cómo sigue la semana que viene. Pero no obstante, nuestra responsabilidad pública y política y ética nos puso en marcha. Yo ayer en una reunión con supervisores de la provincia de Santa Fe hablábamos de esto, cómo esa potencia que tiene la escuela es lo que nos permite ser y nos permitió en todos estos meses seguir tratando de sostener un vínculo en la distancia, incluso con los sectores de más difícil acceso. Pero ahí, como decía Marisa, jugaron otros actores. Se puso en marcha la potencia territorial, el despliegue de las organizaciones sociales, porque la escuela no llegaba hasta la última casita, hasta el último lugar del barrio, la escuela no llega. Y eso lo escuché ayer o antes de ayer en una charla que tuvo Emilio Pérsico en un programa radial donde decía el 50% de los pibes está desanclado de la escuela. Puede ser que en este tiempo también tengamos que pensar muy afinadamente cómo vamos a restituir a la institucionalidad a estas infancias y estas adolescencias donde tal vez no llegamos del todo. Eso lo tenemos que pensar porque es la responsabilidad que tenemos cuando hablamos de una escuela que se transforma sobre sí misma, que ha transformado sus modos de comunicación con la comunidad, porque se reparten los módulos alimentarios, pero también llega el material, se reparten los cuadernos, los cuadernillos, van las tareas, vienen los docentes que hacen los videos para que los chicos tengan una imagen presente de su maestro, de su maestra. Es decir, estamos trabajando con todos los formatos y soportes habidos y por haber. Pero vamos a tener que trabajar aún más pensando en este consenso y en estas normativas, la resolución 364 del Consejo Federal de Educación, para pensar esos posibles retornos. ¿Por qué?
porque la sociedad está necesitando una vuelta a lo institucional, y lo institucional es la escuela. Nosotros, con los sectores populares, la única vía de cuidado es a través de las instituciones del Estado, porque sabemos que quedan desanclados y quedan al borde del borde. Estamos preparando el retorno en los lugares donde se pueda, pensando en los contextos de ruralidad, que son escuelas pequeñas, que tienen de entre 7 y 10 estudiantes. Estamos pensando la vuelta de los séptimos grados, pero en el marco de una cuestión muy, muy clara que tiene nuestro gobierno, que es el cuidado. Si no hay condiciones, no se va a volver. Si hay condiciones, se va a habilitar la vuelta de los lugares, en aquellos lugares donde se puede. Necesitamos de esta institucionalidad, ¿por qué? A ver, ustedes podrán decirme, a ver, los sectores medios, en algunos lugares, en algunas situaciones, es un porcentaje, bueno, digamos un 50% accede a las terminales, al 4G, a la información y demás. Pero esos chicos hoy están pidiendo a gritos volver a la escuela. Porque quieren correr en el patio, quieren empujarse con los compañeros, quieren jugar, quieren escuchar a su maestra. O sea, es como que ya hay un tiempo también donde toda esta situación genera como un agotamiento subjetivo. Y la caída de los chicos del vínculo no es solamente porque no tienen las terminales que les permiten acceder a la información, es porque se cansan, son chicos y necesitan esta cuestión del otro, de los otros. Y ahí es donde yo les decía ayer a los compañeros docentes y a las compañeras, ahí es donde nosotros vemos nuevamente la función subjetivante y social que cumple la escuela con todos, porque todos, y gracias a nuestra historia como argentinos, todos estamos acostumbrados en este país a los procesos de escolarización. Como dijo Gabriel, tenemos mucha participación, los chicos opinan, debaten, bueno, eso será un aspecto a seguir profundizando. Pero en este marco de pensar las transformaciones vamos a tener que pensar en la optimización del tiempo escolar. Los chicos no van a estar sentados 2 horas de corrido porque ya se instrumentó otro modo de estar y eso lo vamos a tener que entender. Vamos a tener que trabajar muchísimo con la cuestión de la afectividad y la restitución de algunas palabras que faltaron en este tiempo digamos, es un tiempo de cuidado, pero también el cuidado se vive de una forma diferente. En algunos lugares el cuidado tiene que ver con un repliegue prácticamente, digamos, es quedar muy atrapados en la cuestión familiar, casi endogámico si se quiere, sobre todo en los niños con discapacidades. Es decir, entonces vamos a tener que restituir palabras, restituir derechos y vamos a tener que trabajar mucho, mucho para convencerles de que, bueno, que hay un lugar que los está esperando. Y vamos a tener que trabajar también con nuestros compañeros docentes, compañeras, porque también ellos y ellas son los que estuvieron sosteniendo la situación en este tiempo. Y no es menor, porque también hay que haber que sostenerles a ellos y a ellas. En este sentido de aportar. Nosotros en Argentina tenemos tradiciones muy fuertes en lo que es políticas de formación docente y ese reservorio, digo, material y simbólico está y vamos a tener que acudir a él y vamos a tener que restituir algunas líneas, como ya lo están haciendo los gobiernos locales y nacionales, para que los docentes tengan sus espacios de
de charla, de formación, para poder comprender este presente, porque nosotros podemos dar todas las charlas, todas las informaciones, pero si esto no se pone en palabra, en el contexto de la comunidad, porque nosotros estamos haciendo ese proceso en Santa Fe, de poner a la escuela en el contexto de su comunidad, y que el debate se produzca desde la comunidad. Por ejemplo, estamos trabajando en toda la provincia con la escuela primaria, viendo, bueno, a ver, séptimo grado vuelve a la semipresencialidad. Bien, ¿cómo vamos? ¿Qué contenidos, qué aprendizajes vamos a priorizar para este tiempo, que pueden ser 2 meses, 3 meses? ¿Qué vamos a hacer? Y ahí aparece la cuestión comunitaria, ¿no? Cómo la escuela reclama la autonomía de trabajar al interior de sus comunidades. Contenidos, aprendizajes que tienen que estar, pero con la impronta de la comunidad. Y a mí me parece que es bueno y es pertinente porque ese lazo que se está dando al interior de las comunidades es un lazo que restituye. Nosotros los adultos tenemos a ver, los niños y los adolescentes con respecto a nosotros están en una desventaja total, porque no tienen la constitución que hemos logrado nosotros en tanto adultos, con un desarrollo, una vida y un montón de cosas. Entonces nosotros podemos sostenernos y podemos sostener a otros y podemos sostener dispositivos y acciones de trabajo. Pero la fragilidad subjetiva en los niños y adolescentes va a haber que trabajar. Ustedes imagínense, si bien, como decía Gabriel, los adolescentes, realmente los chicos ayudaron mucho y Alberto se los agradeció en varias oportunidades porque se portaron bien, se quedaron en sus casas, jugaron adentro de la cocina, algunos salían a la vereda, en los lugares donde hay zonas que no son fuera de las zonas urbanas, los chicos salen a la vereda, salen a la calle, es diferente. Pero se portaron muy bien. Entonces vamos a tener que trabajar con ellos porque también se les cortó la vida social, y la vida social es la escuela. A lo mejor a algunos no les interesa ir a la escuela para leer tal cosa o la otra, pero les interesa ir para encontrarse con su amiga, con su amigo, para jugar, para planificar el día a día. Bueno, ese resto es la chispa de esperanza que a nosotros nos pone en movimiento. Porque cuando está ese deseo de volver en los chicos, ustedes pueden escuchar trabajos que se están haciendo donde se les hace preguntas y demás, y todos te dicen, yo quiero volver a la escuela porque quiero ver a mi maestra, quiero jugar con mis amigas, y los adolescentes están desesperados por encontrarse, por hacer una pelota de papel con hojas que arrancan de la carpeta y jugar a la pelota en el patio. Bueno, entonces eso es un deseo vivo, latente, que nos va a poner en marcha y nos va a permitir continuar. Y en los docentes también está ese deseo. Más allá de la infodemia y de los discursos de la muerte y del conteo de víctimas del COVID y demás, hay algo que nos sostiene como sociedad, y es el deseo de vivir, el deseo por la vida, y la escuela tiene mucho que ver con la activación de ese deseo. Entonces yo creo que a eso apelamos, por eso las propuestas que vamos a pensar para este año tienen que ser propuestas muy interesantes, porque los chicos no van a consumir más pizarrón y tiza, al menos de la forma tradicional, y en eso está la transformación. Vamos a tener que llevarla adelante y vamos a tener que trabajar muy, muy juntos, todos. O sea, no nos podemos despegar del paralelo, de la paralela, del barrio, de las instituciones del barrio, de las instituciones comunales, municipales. De hecho, hemos logrado y hemos ganado, a pesar del dolor que nos significa todo esto, porque el agotamiento tiene que ver también con el mundo del trabajo y esto también tiene incidencia en la escolarización de los niños y niñas, pero hemos ganado, creo que,
en comprender que de esta salimos todos juntos, todos juntos. Bueno, gracias. Muchas gracias, Nancy. Seguimos con Carolina Brandariz. Antes que hable Caro, ¿puedo decir una cosa? Para el intercambio de cuando termine Caro, si tienen preguntas las pueden ir colocando en el chat, que hay una compañera que las va a ir juntando, recolectando, así para hacer un intercambio después de las exposiciones. Bueno, buenos días, compañeros y compañeras. Gracias a Agenda por la invitación, gracias a Cese y a los compañeros y compañeras que me antecedieron en la palabra, que estaba escuchando. Bueno, bastante a tono con las intervenciones que me antecedieron en la palabra. La verdad es que, digamos, poder trazar un rumbo de transformación tiene que partir de construir un diagnóstico de la situación en la cual estamos. Mis compañeros y compañeras lo manifestaban, ¿no es cierto? Estamos en una situación, digamos, muy dura, digamos, esta semana se dieron a conocer datos de tanto de UNICEF como de Naciones Unidas que plantean que con una caída del PBI de un 8 o 9%, estamos hablando de que las infancias van a estar en una situación de pobreza aproximadamente del 60%, eso incluso para muchos de nosotros, digamos, es limitado, producto de que probablemente la caída del PBI sea aún mayor, alcance prácticamente un 12%, y eso haga que la situación de nuestras infancias estén muy comprometidas, con lo cual, digamos, pensar todo lo que, digamos, cómo es muy importante pensar o recuperar de qué modo se transitó por una enseñanza y un aprendizaje en este contexto, de qué modo los trabajadores de la educación, las trabajadoras de la educación sostuvieron las instancias de enseñar y aprender de manera remota. Me parece que, digamos, muy a tono de cómo lo planteaba Nancy, digamos, el compartir un poco con compañeros y compañeras docentes esta experiencia de estos meses. Bueno, relataban cuán importante fue poner en el centro el vínculo con los chicos, con las chicas, de modo tal de poder motorizar ese aprendizaje, pero en tanto y en cuanto, digamos, pudiesen expresarse los días de cumpleaños, pudiesen expresarse las situaciones concretas que se daban en la casa, digamos, cómo fue muy importante poner en valor y poner en el centro la construcción del vínculo entre los mismos chicos, entre los chicos y la docente, de modo tal de poder habilitar un espacio de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Me parece que bueno, que en función también de lo que planteaban los compañeros y compañeras, digamos, es importante también poder pensar en reconciliar estos debates que, bueno, en las intervenciones de mis compañeros y compañeras está más que subsanado, pero bueno, hacia el conjunto de la sociedad me parece que todavía no tanto. Reconciliar los debates entre cuidado y educación, hubo diálogos históricos entre la educación y el cuidado que fueron de algún modo una disputa de competencias, podría decirse, pero me parece que justamente poder aprovechar el empuje que le dan los movimientos feministas a jerarquizar el cuidado, nos tiene que ayudar a poder revincular el cuidado y la educación de manera tal de poder jerarquizar ambos términos, ¿no es cierto? Si bien en América Latina, en toda la región, nosotras desde los movimientos feministas y con mayor peso en los debates de las mujeres sindicalistas y de las mujeres trabajadoras, pusimos de manifiesto el cuidado como aquel nudo de la desigualdad que nos hace transitar por el mundo del trabajo de manera distinta. Lo cierto es que los debates que se están dando a nivel mundial ya plantean que el cuidado tiene que ser un nuevo derecho, tiene que ser un nuevo pilar de aquellos estados que se consideran de bienestar, junto con la educación, junto con la salud, la seguridad social, la vivienda, con lo cual me parece que es muy importante poder reconciliar estos debates y pensar a la escuela como un ámbito que cuida y educa, pensar aquellos espacios comunitarios
a los cuales hacía referencia Marisa, Gabriel, como espacios en los cuales se cuida y se educa, bien anclados territorialmente. Me parece que bueno, que en esa misma dirección, recuperando un poco los planteos que hace el sindicalismo docente, ¿no? Lo veo a Pablito de UTE, de nuestros compañeros de la CETERA. La verdad es que, digamos, es mentira que los debates por jerarquizar y generar mejores condiciones materiales digamos, de las condiciones de trabajo de quienes cuidan y educan sean, digamos, no estén en la misma dirección que jerarquizar los espacios de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Todas aquellas veces en las cuales los gobiernos más se comprometieron presupuestariamente en mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje, retribuye directamente las condiciones de trabajo y viceversa, ¿no? Porque los espacios de trabajo son los mismos que los de enseñanza y aprendizaje, con lo cual me parece que cada vez que jerarquicemos, ya sea en condiciones de trabajo, a quienes cuidan, a quienes educan, estamos jerarquizando también el cuidado y la educación de los niños y de las niñas. Y por supuesto me parece que es fundamental poder, digamos, observar aquel nudo de la desigualdad de nuestro país, de aquellas mujeres que muchas veces son adolescentes, muchas veces son niñas, que no pueden prescindir de cuidar, ¿no? Eso me parece que es muy importante, poder observar aquel nudo de la desigualdad que muchas veces, como no puede prescindir del cuidar de sus hermanas, como no puede prescindir de cuidar de sus hijos, como no puede prescindir de cuidar de las personas mayores que viven en su casa, terminan atrapadas en el sentido de que no pueden acceder a ámbitos de trabajo en los cuales puedan ganar en derechos laborales, y con lo cual terminan conformando aquel nudo de la desigualdad que ocupa las cifras de mayor desocupación, de mayor subocupación, de mayor desempleo, de mayor pobreza en nuestro país, que muchas veces, digamos, esas cifras tienen como rostros fundamentalmente a las mujeres que no pueden prescindir del cuidado, ¿no es cierto? Y también lo observamos en todos los programas de gobierno que implican una transferencia monetaria, ¿no? Como por ejemplo el potenciar trabajo, como por ejemplo la asignación universal por hijo, donde centralmente son las mujeres las que perciben esos ingresos porque, digamos, digamos, el reverso de esa lectura es justamente la imposibilidad de aquellas mujeres de poder insertarse en el mundo laboral de otra manera. Me parece que es muy importante pensar en construir la memoria de lo que nos ocurre, ¿no? En construir la lectura de los hechos de lo que nos ocurre en conjunto con las niñeces, en conjunto con las infancias, en conjunto con las juventudes y adolescencias, ¿no? Me parece que es muy importante para reconstruir una memoria histórica de lo que estamos viviendo, aparte, digamos, en función también de pensar cuál va a ser la nueva normalidad de la escuela y de los ámbitos comunitarios. Me parece que muchas veces cuando hablamos de nuevas normalidades sabemos muy bien que no surgen de un repollo, esas nuevas normalidades, que digamos el sistema económico capitalista no las va a hacer surgir de un repollo, sino que depende de nuestro accionar, depende de la acción de los hombres y de mujeres en el mundo, las posibilidades de transformación que tenemos de esos espacios, de esos ámbitos, de esos territorios, con lo cual me parece que es una oportunidad también para pensar la escuela y una nueva normalidad de la escuela. Gabriel planteaba una pauta un rumbo que me parece súper interesante, que es, bueno, cuál es la incidencia y la participación más de carácter política respecto de la lectura del mundo que hacen las niñeces, las adolescencias, las juventudes respecto de la situación que estamos viviendo, que queremos vivir, y me parece que hay una clave respecto de que, digamos, la escuela ya no puede ser más un ámbito de transmisión de la información, porque vivimos en un mundo en el cual la información circula todo el tiempo y por muchos ámbitos, sino que tiene que ser fundamentalmente el ámbito de reflexión, de elaboración de pensamiento, el ámbito de poder vincularnos socialmente. Me parece que tienen que priorizar esos aspectos de la escuela por sobre únicamente
lo que es la transmisión de la información lisa y llanamente, porque digamos, vivimos en el siglo XXI, la escuela fue pensada, digamos, en otro contexto, muchas de las modalidades cotidianas de la escuela dan cuenta de que la escuela fue pensada en otro contexto y tenemos que revisarlas, como por ejemplo, y esto forma parte de los debates que damos incluso, o que dimos incluso en el ámbito más sindical, gremial, ¿no? Respecto de, por ejemplo, cómo desburocratizar la escuela, ¿no? ¿Cuánto sentido tiene que el modo de estar en la escuela esté tan fraccionado en el tiempo, digamos, cómo esos resabios positivistas respecto de cómo se divide el tiempo y cómo se dividen, digamos, los grupos que transitan la escuela, tienen sentido en este contexto. Pero bueno, me parece que comparto algunas de las reflexiones que vamos teniendo. Me parece clave poder aprovechar este empuje que le dan fundamentalmente los movimientos feministas a los debates sobre cuidados, para poder jerarquizar el debate sobre cuidados, porque en definitiva, digamos, hay muchos ámbitos que hacen a lo territorial, que hacen a lo comunitario, que resuelven la cobertura de la llegada del Estado a esas niñeces, esos niños y niñas que muchas veces quedan por afuera de la institución escuela, y me parece que es muy importante tender no solamente a jerarquizar estos ámbitos, sino la institucionalización, ¿no? Porque también es cierto que la institución es el ámbito de cuidado y de educación más democrático, digamos, en el sentido de que, por supuesto que hay mujeres que pueden contratar servicios del cuidado, hay mujeres o hay familias, cuando digo familias muchas veces eso significa recaer más sobre las mujeres, pero hay familias que pueden contratar servicios del cuidado, hay familias que, que pueden prescindir del cuidar. Lo cierto es que la presencia del Estado en la creación de instituciones que presten servicios vinculados a la educación y al cuidado es lo más democrático para que llegue al conjunto de las familias de nuestro país. Así que bueno, muchas gracias por la invitación a reflexionar y bueno, estamos pendientes de las intervenciones de los compañeros y compañeras. Bueno, muchísimas gracias, Caro. Ahora pasamos a una segunda etapa. Vamos a hacer un intento en esta virtualidad, que no recabemos las preguntas quienes estamos en la organización, sino si pueden ser efectivamente quienes las están haciendo, que puedan desmutearse, de término novedoso, y hacerlas directamente. Vamos a intentarlo. No sé si Sofi estás por ahí, a ver si pensamos cómo lo hacemos. Estoy viendo alguna pregunta, por ejemplo, a ver en el chat, María Candela Ruano, si tenés ganas de ponerte el micrófono, a ver si lo encuentro por aquí, y hacer directamente vos la pregunta. Si no, Estela Escandel, veo que también hay otras preguntas. Vamos a hacer el intento. Sí. ¿Se No te escucha? veo. Se escucha perfecto. Buenísimo. No, yo quería preguntar por la charla que dio Nancy, que habló sobre maternaje y paternaje. Quería consultar si es que se está elaborando algún tipo de cuadernillo o pensando algún tipo de actividad para la protección de estos nuevos roles, más que nada en momentos de pandemia. Nancy. Hola. Creación, nosotros en nuestra provincia estuvimos elaborando materiales desde el día 1, porque vimos que la cosa avanzaba, y enseguida nos pusimos en marcha con recuperar todo lo que la ESI todo lo que se había trabajado en esa línea en la provincia, y nos pusimos a producir materiales y a trabajar con los materiales nacionales. En este momento estamos trabajando en la construcción de una segunda serie de cuadernos que están bien focalizados en lo nuestro, en Santa Fe, para atender esta diversidad. ¿Vos sos la que preguntaste sobre conectividad? ¿La pregunta? No.
No sé si respondí, pero estamos trabajando y estamos tratando de llevar adelante acciones curriculares que tienen que ver con la ética y la política del cuidado. ¿Puedo hacer extensiva la pregunta a Gaby Lerner? Sí, sí, y Marisa también después quería comentar, dale. Buenísimo, gracias. Ya contesté media Gaby, pregunta con ahí el está. micrófono apagado. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Sugiero que cuando hay una pregunta podamos todos aportar. Digo esto porque para no obligar a que sea uno u otro. Sobre ESI, la convoco a la compañera que revise los cuadernillos de Seguimos Educando y los contenidos de Educar, porque la verdad que ha sido, para mi gusto, hasta emocionante ver cómo en todos los niveles de los cuadernillos de educación inicial, hasta los ciclos más elevados, hay componentes de ESI en todos los materiales. De todos los materiales, yo creo que ahí ha habido una decisión y un compromiso muy fuerte. Después hay que ver si metodológicamente esa llegada de los contenidos de ese modo impacta, no impacta. Ese es un tema que yo no me excede, pero que ha habido un esfuerzo durante la pandemia de que los materiales tuvieran mucho contenido de ESI es muy fuerte, muy evidente, y hay ahí un desafío, claro, a futuro de singular importancia. Que hay una deuda también con las infancias y las adolescencias en el tema de ESI, y hay un debate social que nosotros debemos abordar, y es que claramente este no es un tema de potestades familiares ni de roles parentales, es decir, ya está probado científicamente que es necesario la educación sexual integral para reducir la exposición de los niños a abusos, para reducir los embarazos precoces, para que los niños y niñas vivan vidas más felices, y eso no lo pueden determinar las familias, claramente es parte de una política pública, pero ahí hay un debate que da vueltas en la sociedad y que con el tiempo tenemos que irlo saldando. Eso es lo que quería agregar. Marisa. ¿Ahora Ahí se está. escucha? Ahí estamos. No, un aporte nomás. Vos habías planteado, María Candela, ahí que te estoy leyendo, en el tema de acompañar a las familias en su rol de paternaje y maternaje. Nosotros lo que sí hemos pensado en esto y hemos empezado a trabajar con otros organismos es respecto de las prevenciones de las violencias en el ámbito doméstico hacia niños, niñas, sobre todo los más pequeños, que hoy se torna difícil el pedir ayuda, de hecho, o asistencia, porque no transitan por espacios de cuidados, ni escolares, ni de recreación, ni otros. Hemos tenido una disminución importante en el tema de las denuncias y de los pedidos de ayuda. Pero en ese sentido se ha trabajado en acompañar estos roles desde una crianza, desde un modo de crianza-cuidado, también registrando las limitaciones que pueden tener quienes tengan el cuidado para poder ejercerlo en un contexto de pandemia, que esto dificulta los lazos familiares y el cuidado en ese ámbito. Entonces, en eso, a través de campañas de difusión y de cuadernillos que se venían trabajando desde la campaña de Crianza Sin Violencia, hemos podido avanzar un poco. Y después nos pareció importante, cuando pensábamos lo de primera infancia, esto que yo decía hoy de los modos de criar y de cuidar en las ruralidades y en el espacio de islas, porque creemos que poder pensar cuadernillos, pautas de cuidado, protocolos, la forma que le querramos dar, tiene que partir primero de tener un conocimiento participativo con todas estas familias para ver cuáles son los modos y desde ahí pensar las estrategias. Que se nos hace difícil crear una difusión de un material uniforme para estos espacios, ¿no? Sobre todo por estas diversidades en los modos de ejercer el maternaje y el paternaje. Solo para aportarte eso en lo que se está pensando. Caro. Yo quería decir algo, Ezequiel, después, con respecto a lo que plantea Marisa. Dale, ahora Caro y después te pasamos. Dale. No, me parece que bueno, que la ley de educación sexual integral y todos los contenidos vinculados a educación sexual integral, digamos, no son el marco normativo desde donde nosotros podemos aportar al debate que es más a largo plazo, que apunta a una transformación cultural que tiene que ver con
discutir los estereotipos de género y la división sexual de los trabajos. En ese contexto es que es muy importante enmarcar el debate por la corresponsabilidad, por el hecho de que, digamos, no tenemos que naturalizar o plantear en términos de roles naturales que solo las mujeres cuidan, con lo cual me parece que es muy, o que solo las mujeres también educan, ¿no? Porque eso también es como la extensión de las tareas del cuidado también, la educación, ¿no es cierto? Por eso también la población de las trabajadoras de la educación es mayoritaria que la población de los varones, ¿no es cierto? Lo mismo con los trabajadores y las trabajadoras de la salud, digamos, hay una extensión de aquellas tareas del cuidado que se replican en salud y en educación que tienen que ver con esa división histórica respecto de la división sexual del trabajo. Me parece que toda la producción que viene haciendo el Ministerio de Educación Nacional respecto de poder aportar en esos contenidos es digamos, el aporte cotidiano, pero que va sedimentando aquella transformación cultural a la cual queremos abonar, ¿no es cierto? Me parece que es fundamental. Nancy, y después pregunta Estela Escandel. No, chiquito, yo lo que quería decirles por las intervenciones por las cuestiones que planteaban las intervenciones que se dieron hasta el momento, es que hay como una figura de anclaje nuestra desde la pedagogía y desde la intervención de la escuela, que es las mediaciones posibles en el ámbito de la pedagogía del cuidado. Entonces nosotros estamos apuntando fuertemente a poner toda la atención en esas mediaciones, en acompañar a nuestros compañeros docentes en esas mediaciones, a que se entienda la cuestión de la vitalidad que tiene estar mediando a través de un cuadernillo, de la presencia nuestra con el cuadernillo, porque no es que el chico recibe el cuadernillo y están las propuestas de ese y ya está, no. Ese cuadernillo hay que abrirlo, hay que repensarlo, hay que trabajarlo, y bueno, estamos empujando todo ese tipo de trabajo con los supervisores, directores y maestros, porque hay que intervenir sobre eso para que sea más comprensible, accesible, para que realmente el chico o la nena, el nene, el adolescente pueda hacerse una pregunta. Y bueno, hay una suerte de reforzamiento de las relaciones endogámicas, el encierro genera eso, entonces ahí vamos a tener que poner mucho la mirada. Muchas gracias, Nancy. Estela. Hola, buen día, gracias. Felicitarlos a todos primero por la organización y a los panelistas por las intervenciones. Yo trabajo en el Ministerio de Educación Nacional, pero digo, acá no hablo con voz de trabajadora del Ministerio, sino a título personal. Me parece muy interesante lo que planteaba Lerner con respecto a todos esos chicos, adolescentes, jóvenes que quedan desenganchados de la escuela por barreras que son más sistémicas y escolares que por producto del efecto cuna de desigualdades sociales. Y en ese sentido, por ahí una pregunta a las compañeras funcionarias de Entre Ríos y Santa Fe. Digo, nosotros venimos desde el 2008 con resoluciones e iniciativas en el Consejo Federal para cambiar la secundaria. Digo, está la 93, más reciente, y aunque sea de la gestión anterior, digo, fue aprobada por los ministros de todas las provincias y es una buena resolución con marcos pedagógicos, que es la 330. Digo, ¿cómo están pensando, dado que me parece que esta pandemia es una oportunidad también para introducir cambios en los formatos escolares, la organización, el régimen académico? Y la segunda pregunta tenía que ver con el tema de la gobernanza en educación. Me parece muy bueno lo que planteó Marisa con la mayor participación de los municipios. En general, el sistema educativo suele estar en muchas provincias a espaldas de los municipios. Y en ese sentido, ¿cómo se imaginan un entramado que amplíe un poco más las potestades y las responsabilidades de los municipios en el tema educativo, sobre todo pensando en esto de que haya
digo, posibilidad de contar con información, digo, más allá de la información general, digo, información más cualitativa desde el territorio, que me parece que pueden ser unos aliados claves, tanto en lo que hace a evaluación de políticas como al seguimiento. Nada, eso, gracias. Marisa, después Nancy. Ay, tengo problemas con el micrófono. Ahí va. Bueno, Estela, hola. Sí, yo tomo la segunda parte. Respecto a lo de los municipios, nosotros hemos planteado una estrategia a nivel local de trabajo desde esta mesa interministerial. Es la estrategia que nos pudimos dar. Primero, poner en agenda que el cuidado de 0 a 4 años en la primera infancia no es solo, aunque esté en el ámbito de la ley de educación, no pertenece solo al ámbito educativo, que es una discusión que por ahí hemos venido teniendo también quienes venimos de niñez, sino que tiene que ser compartido y la posibilidad de generar criterios, pautas con otras áreas. Ese ha sido un punto fuerte a marcar. En esa línea empezamos a trabajar en la posibilidad de empoderar también a los municipios a través de los relevamientos que hacemos, devolver información, e ir tratando de construir con ellos y con los equipos que en general son precarios, esto también hay que decirlo. ¿Quién conforma las áreas sociales municipales? Municipios chicos estoy hablando, en el interior de la provincia a veces, ¿no? En general es alguien que es afín al tema o que fue docente o que dio catequesis, uno siempre dice, se van conformando así por gente cercana a los niños. Entonces, bueno, también constituir equipos de trabajo, fortalecer los equipos de trabajo en esta línea y poder empoderarlos en el rol que tiene y en el lugar de la política de cuidado en la política municipal. Hasta poder pensarlo en lo que ellos lo puedan leer en el marco de la inversión que hacen y poder leerla en clave de inversión, que es algo que también interesa poder pensar ahí. No sé si te contesta esto, pero nosotros caminamos en esa línea de poder hacer un trabajo articulado, respetando la territorialidad, pudiendo descentralizar en todo el territorio capacidad técnica efectiva y acompañar con recursos desde el Ministerio de Desarrollo y muy fuerte en articulación con la CENAF en lo que es el Plan Nacional de Primera Infancia, en acercar el recurso, en acompañarlo en el territorio para el empoderamiento. Realmente creemos que por ese lado uno puede ir caminando a construir con el otro, ¿no? Construir en el territorio implica no tener la idea de que yo voy a bajar cosas en el territorio. Si yo llego a laburar en un municipio creyendo que voy a bajar con la idea y el proyecto, y ya equivoqué la estrategia. Entonces el tema es cómo voy construyendo, yendo y viniendo con el otro, respetando los tiempos también en esto, para poder incluir, para poder dialogar con educación, con quien tenemos un excelente diálogo acá, pero que a veces también en esto es mío, la primera infancia es mía, no es del organismo de protección, no es de educación. Bueno, esto de poder entender que tenemos que ver todos como Estado y también incluir a la sociedad civil en cada comunidad, a los referentes que tengamos, ¿no? Y una cuestión de lo que escuché, lo que vi ahí de cómo acompañar con políticas públicas, que aprovecho a decirlo, que lo planteaba Sonia Zablocki, respecto de que los niños y los adolescentes hoy están adentro del ámbito familiar y es difícil llegar porque antes detectábamos ante vulneraciones graves en lo de la escuela. Nosotros hemos trabajado en algunas líneas reforzando las actividades del 102, que creemos que es un canal directo. También nos interpela a los adultos a pensar estrategias de llegada directamente a los gurises, a ver, a los medios que ellos tienen por donde puedan pedir ayuda como puedan con estos mecanismos. Y también en el acompañamiento de los padres ha sido interesante el trabajo que hemos empezado a tener con algunos compañeros de los movimientos sociales que están conformando estas figuras de promotores comunitarios en género o en otras problemáticas, y ellos están haciendo este trabajo hoy. El otro día visitábamos un espacio de poder acompañar a la familia en este nuevo rol respecto de educación, y hacen un nexo que posibilita detectar. Me parece que la estrategia va porque cada uno pueda mirarse en lo local que tiene, los distintos equipos referentes, y poder pensar estrategias de esos espacios también. Gracias. No Nancy, después seguimos con Gabriel y después Caro seguramente. Sí, nosotros en Santa Fe empezamos el 4 de enero con una política
llevada adelante por la Secretaría de Territorio, Equidad y Género, que consistía en recorrer toda la provincia para ver quién eran los chicos y chicas que estaban por fuera de la escuela. Bueno, fue un trabajo sumamente intenso que nos ocupó enero, febrero, después, bueno, vino la pandemia, pero fíjense que nosotros, ese trabajo fue el plafón sobre el que nosotros pudimos responder a la situación pandémica. ¿Por qué? Porque nosotros somos un gobierno nuevo después de 12 años de un gobierno de signo político diferente, donde los marcos normativos del Consejo Federal no eran apropiados en Santa Fe. Eso yo lo tengo que decir claramente, porque eso también te genera ese diagnóstico y ese estado de situación sobre el que nosotros estamos trabajando. Qué sé yo, les digo una resolución que fue brillante, la 174 del 2012. En Santa Fe, o sea, algunos grupos, yo era formadora del nivel superior en ese momento, algunos grupos estábamos al tanto porque teníamos el vínculo con el Infop. Entonces Santa Fe estuvo como al margen de un montón de cosas. Recibía los recursos de Nación, los gastaba, los usaba, pero no se acogía en los marcos normativos. Y eso es un problema. Porque cuando vos ahora, en una situación de pandemia, ¿qué es lo que se pone de relieve? El estado de situación, ¿cómo encontramos nosotros la provincia? Pero este trabajo que hicimos, tampoco no nos vamos a sentar a derramar lágrimas, porque no, nos pusimos todos a trabajar. Este trabajo de reconocimiento de las fortalezas que había en el territorio, que se hizo en enero y febrero, en el medio del calor y todo, pero que logramos hablar, dialogar y establecer prioridades con todos los actores políticos y sociales de las comunidades, eso no, es el trabajo que nos sostuvo hasta ahora. Porque ahí se establecieron los vínculos. Bueno, en tal lugar el jefe comunal de tal lado va a aportar tal cosa. De hecho, los cuadernillos nacionales se reparten entre varias organizaciones del Estado. Y después, bueno, se hicieron 60 mesas territoriales, esto es muy importante resaltarlo, y estamos en línea con muchas cosas que plantea Marisa, porque somos provincias hermanadas, y hay muchas cosas que las estamos haciendo muy similares, así que bueno, para nosotros, para los gobiernos peronistas, para los gobiernos con compromiso político y social, el territorio es la unidad básica de nuestro trabajo. Entonces, la comunidad crece, se nace y se desarrolla y vive en lo territorial, y ahí es donde nosotros tenemos que tener nuestra inserción profunda. Y de hecho, la situación la estamos llevando adelante gracias a la construcción territorial que nunca abandonamos a pesar de los 4 años de destrucción sistemática del vínculo social. Entonces, por eso el trabajo de los compañeros y compañeras a lo largo y a lo ancho del país ha sido impresionante. Y algunos han salido hasta muy desgastados, porque estos 4 años que vivimos fueron terribles, y hay que decirlo, porque después de estos 4 años nos agarra una pandemia. No es poca cosa. Bueno, nada más. Muchas gracias, Nancy, gracias, Marisa, que no te agradecí. Si quieren, hacen la intervención Sonia, y Gabriel y Caro ya hacen sobre la intervención de Estela y de Sonia. Sonia Zablocki, ¿estás por ahí? Sí. Un poco ya me contestó Marisa, pero venía pensando en torno a todo lo que estamos hablando de la función social de la escuela y cómo la escuela funciona como espacio de socialización. Y digo, en ese sentido, digo, este rol social que se evidencia por la pandemia es un rol social que existió siempre, digo, desde que se plantea la construcción de la escuela para ver qué es eso de la cultura que queremos transmitir para la conformación de un Estado. Entonces, tanto desde el punto de vista de la mirada de la ESI, que era lo que había puesto en el chat,
como desde el punto de vista de la construcción de la comunidad educativa, pero también en las relaciones que pueden tener los chicos y chicas, las niñas, entre ellos. Y pensando que no se puede construir conocimiento, también en relación a lo que decía Caro, tengo una ensalada en la cabeza importante, pero digo, también en relación a lo que decía Caro respecto de los contenidos y de la organización de la información. Bueno, si nosotros estamos pensando una escuela en la cual los niños y niñas, además de relacionarse con adultos, se relacionan entre ellos, y digo, ¿de qué manera en este momento estamos acompañando esa construcción de comunidad? Porque si no se construye con otros, es imposible que haya aprendizaje, si no se elabora ese conocimiento con otros. Y la pregunta mía también apuntaba a de qué manera con políticas públicas se puede generar esta construcción de comunidad, y de qué manera se pueden prevenir abusos que nosotros en la escuela, con los lentes de la ESI, al poner nuestra mirada sobre los niños y niñas, detectamos cosas y podemos poner una palabra y alojar lo que pasa en las casas, que hoy en día no estamos pudiendo alojarlo con nuestra mirada. Y iba por ahí. Perfecto. Gracias, Sonia. Bueno, si se acuerdan la pregunta de Estela y de Sonia, Gabriel, ¿querés primero, después Caro? Y no sé si voy a lo que sí dice Sonia ahora, sino lo que entendí que veníamos charlando un poquito antes, y por ahí Caro tiene una mejor respuesta para lo que plantea la compañera. Desde nuestro último gobierno peronista a nivel nacional, que vienen generándose documentos en el Consejo Federal de Educación en aras a ir produciendo un proceso de reformas en la escuela media o la escuela secundaria. Pero evidentemente el compromiso de la toma de decisiones políticas no ha alcanzado a impactar demasiado, y me parece a mí que hay que promover, por un lado, lo que hoy se hablaba de la participación comunitaria, vínculo con los municipios, tratar de escuchar otras voces, y entiendo, vuelvo al punto inicial de mi intervención, urge escuchar más a los adolescentes y ver cómo ese aporte se incluye en las políticas públicas, porque me parece a mí que eso no lo hemos, y lo digo en primera persona. Yo fui secretario de Niñez en la gestión anterior de Cristina, no es que yo estoy hablándole a otros, me hablo a mí mismo. Me parece que hay que encontrar el camino con todas las dificultades del caso para generar una escucha cuyos elementos deban ser receptados por la política pública, porque hay cuestiones donde, estimo, nos va mal, entre otras cosas porque no se incorpora la mirada de los chicos y las chicas. Digo, para los que no me conocen, no estoy proponiendo el gobierno de los niños, no quiero que los adultos nos saquemos el lazo con la pata. Es claro que nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar, pero la responsabilidad de gobernar en el año 2020 supone incluir la mirada, los sentires y los deseos de los chicos y las chicas, en particular de las adolescencias. Y me parece que ahí hay una asignatura pendiente, y estimo yo que la posibilidad de reforma, de reformas, no hablo de la reforma, de reformas, de cambios en la escuela pública, puede estar asociada a ese proceso. En relación a lo que es de la línea 102 y la protección, otra vez más, cuando arrancó el Seguimos Educando, estaba más concentrado en los contenidos curriculares, al principio. No sabíamos cuánto tiempo si iba a durar 15 días, 3 semanas, un mes, y si los que han seguido ese proceso y los que hemos participado como actor secundario, pero con mucha generosidad del ministro Trota de abrirnos la puerta a la secretaría, etcétera, etcétera, para incorporar cosas, si ustedes vieron cómo fue virando en los materiales, fueron incorporándose cuestiones vinculadas, por ejemplo, con juegos, con recomendaciones y contenidos para mejorar la vinculación entre los chicos y los papás en los hogares, y también se convirtió en la principal herramienta de difusión de las líneas 102 del país. Hay un mapita verde que está en todos los cuadernillos, donde están todas las líneas de todas las provincias, el 102 donde hay otras, porque la escuela
a una distancia, o el sistema educativo a una distancia, pasó a ser la única ventana, en el momento del aislamiento más duro, la única ventana abierta de contacto directo de las familias con el Estado, en términos masivos. Obviamente esto conjugado con otros servicios esenciales, pero de mucho menos alcance, se obturó el camino de la justicia, se obturó el de los clubes, se redujo el cauce de contacto de niños y familias con el sistema de salud. Entonces, la ventana educativa en términos de bienestar más integral de los niños, de bienestar emocional, psíquico, físico, volvió a cobrar por otra vía la importancia de la escuela. Es decir, una vez más la escuela y el sistema educativo recibiendo reclamos y demandas y miradas de protección, digamos. Está claro que no voy a romantizar ni la pandemia ni el aislamiento. Está claro que no nos va tan bien como antes, o nos va, en lo que nos iba mal, nos va peor. Digo, no lo quiero romantizar. Alguna idea esta de que nos cambian, adaptamos, y que entonces yo hago gimnasia, y esas onceras, y digo, aprovecho el tiempo para hacer otra vida feliz, bueno, me parece que ya eso lo dejamos de lado, y ni hablar para los chicos y las chicas. Pero lo cierto está en que esa ventana fue muy importante, sigue siendo muy importante, y obviamente el rol de las organizaciones en territorio, de las comunidades, y también las tareas presenciales de muchos actores del Estado en territorio. Es decir, las áreas de política social de niñez, hay niveles de exposición grandes, yo no quiero ponerme a victimizarme, nosotros tenemos compañeros en la Secretaría contagiados porque son territoriales y siguieron acompañando procesos para que la rueda siguiera rigiendo, y yo voy a los municipios y las áreas de niñez están viendo, trabajan con turno, con la puerta cerrada, pero hay un esfuerzo grande para poder dar respuesta. Está claro que en condiciones de acceso a derechos bastante más precarias que las que traíamos antes de la pandemia. Yo eso no lo quiero relativizar, porque sería una irresponsabilidad. Pero ahí también el sistema educativo jugó un papel muy importante vinculado con la protección, y lo sigue jugando. Gracias, Gabriel. Caro. Bueno, recuperando algunos debates y algunas preguntas que se hicieron, me parece que acordamos en que el territorio, llámese el municipio, tiene que ser el ámbito en el cual se puedan pensar los proyectos, los actores y las actrices, digo, que pueda darle características a los proyectos que entablemos. Yo sería muy cuidadosa respecto de las cuestiones más presupuestarias en la municipalización o en la territorialización. Digo esto porque siempre me parece importante pensar paralelamente, digamos, cómo se anclan materialmente esos proyectos, y bueno, desde el sistema educativo y desde las organizaciones sindicales del sistema educativo hemos sido muy, en su momento, digamos, críticos respecto de la municipalización de esos debates en términos presupuestarios. Ayer, sin ir más lejos, en una entrevista que le hacen a Emilio Pérsico en La Nación Trabajadora y en la revista Crisis, también cuenta las diferencias presupuestarias que hay en distintos distritos, lo cual, digamos, si nosotros no pensamos en el Estado de manera centralizada para dirimir esas diferencias, esas desigualdades presupuestarias, bueno, digamos, le endilgamos una responsabilidad enorme al municipio de que resuelva desigualdades que son estructurales, con lo cual me parece que es fundamental el territorio del municipio para pensar las características vinculadas a los contenidos de los proyectos, a quiénes son los actores y actrices que forman parte de esos proyectos más pedagógicos. Sería muy cuidadosa con las cuestiones más presupuestarias y materiales que también definen a las cuestiones educativas. Respecto de la pregunta de la ESI, de las situaciones de abuso, digamos, es una preocupación, digamos, muy grande, creo que del movimiento feminista en su conjunto. Sabemos que las situaciones de violencia en este contexto aumentaron, se dice que aumentaron en un 40%, por eso me parece que bueno, que además de poder generar distintos dispositivos de Estado que tengan territorialidad, en eso me parece que la respuesta está de la mano del anclaje territorial que pueda tener la política pública,
esa figura de los promotores y de las promotoras que comentaban mis compañeras con anterioridad es fundamental, porque es la posibilidad de que incluso una compañera pudiese llegar antes a la situación de violencia, pudiese llegar antes, digamos, a que sean permanentes las situaciones de violencias, de abusos, con lo cual me parece que es fundamental porque sabemos cómo la justicia muchas veces llega de manera tardía, porque sabemos cómo muchas veces no es que han faltado las denuncias ante situaciones de feminicidios, vemos el recorrido de las víctimas de feminicidio que han hecho denuncias hace 7 años, hace 6 años, con lo cual sabemos cuál es el accionar de la justicia, que es deficitaria en materia de violencia de género, con lo cual me parece que es muy importante un rol preventivo del Estado, y me parece que es muy importante también pensar en este rol de las promotoras y los promotores de género, fundamentalmente las promotoras de género, que muchas de las organizaciones del campo popular tienen esquemas de promotoras de género, para pensar en un rol más de carácter preventivo ante las situaciones de violencia y abuso. En este mismo sentido, los promotores y las promotoras educativas, ¿no? Me parece que es una clave para pensar el ir a buscar a los chicos y a las chicas que han quedado desconectados de esta situación remota de la escuela. Me parece que es fundamental para irlos a buscar, para que vuelvan a la escuela, y para poder sostener ese vínculo y esa comunidad a la cual hacía referencia Sonia, que me parece que es fundamental. Por supuesto, estos promotores y promotoras educativas tienen que tener una perspectiva de género, tenemos que pensar que toda la política social, toda la política educativa de este Estado que construyamos tiene que tener una perspectiva de género, tiene que tener una mirada con esos anteojos violetas que nos enseñó el feminismo, y me parece que recupero mucho este planteo sobre la comunidad, porque es lo que han compartido muchas docentes y muchos docentes en ese hacer, docencia durante estos meses, donde ha prevalecido fundamentalmente la construcción de un vínculo, la construcción de una comunidad, la construcción de una escena educativa, donde ha prevalecido fundamentalmente la construcción de una escena pedagógica en la cual compartir enseñanza y aprendizaje, pero me parece que es fundamental para también que haya un planteo vinculado al deseo de volver a la escuela, como hacía referencia Nancy. Muchísimas gracias, Caro. Ahora, antes de pasar un comentario que hizo Luisa acá en el Zoom, quería traer algunas cuestiones que nos escriben en el canal de YouTube. Dice Fabiana Malandra que nos preocupa mucho aquellas trayectorias escolares reales que invisibilizadas no se pueden recuperar solamente con la propuesta pedagógica. Y dejo una segunda de Lina Riquelme, que habla de escuchar a adolescentes y escuchar a niños es ley, y poder ampliar los análisis a otros espacios. Circunscribir las niñeces a lo escolar deja por fuera la complejidad de ese momento de nuestras vidas. Estos 2 comentarios seguramente tengan mucho para decir. No sé, Gabriel, Marisa, Nancy, Caro, ¿a quién le damos la palabra? Yo hago un comentario pequeño. Me parece que es importante justamente con jerarquizar estos debates vinculados al cuidado, en poder comprender la escena pedagógica, educativa, no estrictamente en el territorio en el cual está anclado la escuela como institución escolar. Me parece que es muy importante poder contemplar todos esos espacios comunitarios que efectivamente dan respuesta, porque resuelven la cobertura a una vacancia que actualmente tiene el sistema educativo, y que me parece que los esfuerzos de quienes tengamos una preocupación y una ocupación respecto de educar y cuidar, tenemos que construir puentes entre aquellos espacios de carácter comunitario que, sin ir más lejos, se han creado, se han gestado
al calor de la necesidad de la comunidad fundamentalmente, pero que es muy importante, digamos, desde el rol más, fundamentalmente desde el Estado, construir puentes entre esa escuela y la comunidad para justamente poder construir un mismo diálogo y una misma propuesta pedagógica, centralmente. Muchas gracias, Caro. Nancy. Algo chiquitito en función de las preguntas que aparecen por el canal de YouTube. A mí me parece que en todas estas lógicas que nosotros estamos pensando, tiene que haber una fuerte restitución sobre la escuela del valor del conocimiento. El valor del conocimiento como bien social y público, y es ese conocimiento que nos permite conocer fundamentos y aspectos de nuestra Ley Nacional de Educación, de la Ley de Educación Sexual Integral, normativas que hacen que las cosas se direccionen y puedan estar respaldadas las acciones que uno puede llevar adelante en el territorio. Y nosotros tenemos mucha producción en Argentina. El tema es, cuando nosotros empezamos el gobierno en Santa Fe, el tema es restituirle todo ese contenido a la escuela, porque el valor del conocimiento, tanto para la enseñanza y como para, o sea, pensando también en cómo voy a mediar para que este chico, una vez que nosotros podamos volver a cierta sintonía social y nos podamos volver a acomodar un poco, cómo restituirles también ese conocimiento que faltó o que quedó disperso en todo este tiempo, porque nosotros tenemos que pensar que en este tiempo se aprendieron muchas cosas, pero que son cosas que después vamos a tener que retomar. Y tampoco no nos puede ganar la ansiedad por pensar tanto, ay, no aprendieron esto, no, hay tiempo. Si nosotros trabajamos seriamente, como lo hemos hecho siempre, vamos a poder restituir estos aprendizajes. Y tenemos que trabajar también para poner esos atravesamientos que necesita la escuela. Es el conocimiento de cómo están hoy nuestras infancias y adolescencias, es el conocimiento sobre lo institucional, porque ese conocimiento nos va a poder permitir tensionar lo que queremos conservar de la vieja estructura escolar y lo que nosotros queremos generar como fuerza política, porque sabemos que hay aspectos de la escuela que no ayudan, o sea, y que no sirven y que son vetustos y que hay que modificarlo. Pero la gran paradoja es que la escuela, o casualidad, hoy es la institución también que pudo sostener el trabajo de vinculación con las infancias y las adolescencias, junto con las organizaciones sociales, con todos los niveles de las políticas. Pero yo apuesto siempre, si no hay conocimientos y no empezamos a trabajar con los compañeros, el conocimiento de estas matrices respaldatorias, de estos marcos constitutivos, de estas líneas para pensar, se nos va a complicar también, porque hay que pensar sobre lo nuevo. Y para pensar sobre lo nuevo también necesitamos los restos que venimos trayendo y necesitamos los marcos que ha constituido nuestro país. Repito, alguien me preguntaba ahí en el chat sobre el Conectar Igualdad. Miren, si nosotros, el Conectar Igualdad fue una de las mejores inversiones en educación que hizo el Estado Nacional Argentino. Lamentablemente se cayó. Pero ustedes saben que gracias al Conectar Igualdad, hoy los maestros en Santa Fe pudieron disponer de las netbooks entregadas hasta el 2014-2015. Y con esas herramientas están trabajando los maestros, sosteniendo el vínculo con los estudiantes. Y esas computadoras que están en la provincia, que las estamos reactivando y todo, son las que también se van a usar para trabajar con los niños de séptimo grado si podemos volver a la presencialidad. Pero bueno, las trayectorias se van a restituir porque hay convicciones y hay un estado presente. No tenemos que tener miedo a lo que no se aprendió, eso se va a poder recuperar. Lo que no se recupera es la vida, la salud si se pierde. Y en eso creo que nuestro presidente ha sido clarísimo.
y por eso tenemos los resultados que tenemos. Bueno, nada más, gracias. Gracias, Nancy. No sé si Gaby o Marisa quieren hacer un comentario. Yo me voy a tener que retirar, quería dar una última reflexión. Yo les agradezco mucho la invitación y me encantó compartir con Nancy, Marisa y Caro. A mí me parece que esto nos está dejando algunas enseñanzas, ¿no? Y esto que estamos atravesando, el tema de la valorización del cuidado, de cuidarnos socialmente, de cuidarnos entre todos, del autocuidado, del cuidado de con quienes convivimos en comunidad. Espero que nos deje enseñanzas para nuestra reorganización social en tiempos de pospandemia, no sé si de normalidad, pero sí de pospandemia. Y me parece que estoy convencido que el tema de Estado presente y jerarquización de los roles de los actores sociales también deja un aprendizaje importante, es decir, difícilmente se pierda en nuestra memoria esta idea que sin un Estado muy presente, muy atento, con un gran esfuerzo, pero al mismo tiempo sin interacción con las organizaciones y entidades de la sociedad en un sentido amplio, movimientos sociales, clubes, cultos, expresiones cooperativas, centros sociales, etc. Esto nos ha, esta alianza virtuosa, que no es una alianza, son miles de alianzas a diferentes niveles de todo el territorio nacional, han sido lo que nos puso fuertes para enfrentar algo que hubiera sido infinitamente más trágico y prácticamente no sobrellevable por los sectores populares, que hubiera sido enfrentar esta situación sin esas dos grandes patas, Estado e interacción con las sociedades. Yo creo que cuidado, Estado presente, participación social, yo entiendo que esto debe proyectarse en lo que se va a venir, que es la gesta de la reconstrucción económica y social del país. Yo creo que no hay que quitarle... El otro día, Arroyo, Daniel, el ministro, hablábamos con la gente de UNICEF, y la gente de UNICEF le presentaba los datos que Caro mencionaba en su conversación. Y Arroyo decía, vivimos la paradoja, porque aparte el estudio de UNICEF dice, se va a disparar mucho más alta la pobreza general en la infantil, pero al mismo tiempo la percepción social respecto de la llegada del Estado con sus herramientas de protección social está elevadísima. Es decir, Daniel le decía, se da la paradoja de que hay una percepción social muy generalizada respecto de todo lo hecho por el Estado, al mismo tiempo que no podemos parar la catástrofe social. Es decir, es un poco desesperante, pero es así. Es muy generalizado. Vayan a la encuesta de UNICEF que está dando vueltas por allí, y el nivel de reconocimiento del esfuerzo estatal es inmenso, y al mismo tiempo el nivel de catástrofe social también es inmenso. Entonces, yo creo que vamos a un proceso de reconstrucción económica y social. Y me parece a mí que quiero tomar lo que decía, para cerrar por mi reflexión, lo que decía Marisa al inicio. El rol, es decir, la definición de la política social con gran peso del territorio y de lo local. La idea de que el Estado Nacional puede hacer enormes aportes, pero que en definitiva la integralidad y la articulación se juega en el territorio. Y a mí me parece que ninguna de las políticas públicas está exenta de este deber de acoger la participación popular. A mí me parece que ahí se pone en juego el tema de que probablemente algunos de nuestros saberes se vean interpelados, pero en una reconstrucción social y económica tiene que haber participación popular, participación de los chicos y chicas, y aquí no hay ninguna institución, ni social ni del Estado, que pueda quedar ajena a esa situación. Yo creo que muchos de nuestros conocimientos van a ser interpelados y cuestionados, desde los organismos de niñez hasta el Poder Judicial, el funcionamiento de la escuela, pero creo que tenemos que estar abiertos porque vamos a ir a un proceso de reconstrucción, y cierro con lo que dice también el ministro Arroyo, que vamos a una situación, estamos en una situación de tanta gravedad que os salimos de esta situación. Es decir, creo que tenemos que animarnos a pensar cambios profundos y a estar abiertos a la participación popular para generar esos cambios, porque yo creo que el escenario institucional que teníamos el 20 de marzo va a sufrir cambios muy importantes cuando empecemos a salir de la pandemia. Disculpen que termine con un discurso medio genérico, pero la verdad es que ahora efectivamente por temas de trabajo
me tengo que ir, no quiero faltarles el respeto, pero con esta me despido. Gracias a todos. Muchas compañeros. gracias, Gaby, gracias por venir, por participar y por tus reflexiones. Bueno, y esperamos Nancy, verte a vos no te pronto. conocía, así que te mando un particular abrazo y ya nos juntaremos a conversar. Gracias, ese. Bueno, Cariño, un gusto. seguimos, nos quedan 15 minutos, la verdad que están apareciendo muchas intervenciones, sobre todo acá estoy viendo en YouTube, tanto para Nancy, Marisa y para Caro. Acá Natalia Holmes se dice que para quienes trabajamos en el interior es fundamental el acercamiento a las políticas públicas nacionales y provinciales. Y Noelia de la Plata dice que, bueno, que además del sistema educativo es importante educar en la no discriminación, la no violencia, aplicar la ESI y prevenir, evitar y detectar abusos y violencias múltiples que sufren las niñas. Y por último, bueno, Franco Salsoto propone que en este tipo de espacios también sean parte niños, niñas y adolescentes. Les doy la palabra, no nos queda mucho tiempo, pero bueno, si quieren reflexionar con respecto a esto, Marisa, Nancy o Caro. A ver, Marisa, sí. No, Sí. acá. Una cosa nomás cortita. Yo quería retomar lo que planteaba Luisa en el chat, que Sí, ella perdón, sí, no hablaba lo de nombré. la accesibilidad a los planes y programas a las familias vulnerables, debe tener en cuenta la idiosincrasia de la comunidad a donde va dirigida. Y creo que ha sido la clave de lo que venimos hablando, ¿no? En esto de la necesidad de poder mirar al otro, a la otra, reconocerlo en su singularidad y su particularidad, y evitar los enlatados y poder plantear la adecuación que nos interpela a todos, interpela a la escuela, pero también nos interpela a las áreas sociales, a los programas de atención, a los programas de prevención, ¿no? Me parece que Gabriel muy bien lo decía y con mucha claridad en el cierre, en esto de dejarnos interpelar por los otros, por el territorio, por las particularidades, y ser honestos y ciertos en esto de que construir juntos implica esto. Y los que tenemos algunos años sabemos que esto después cuesta en el cotidiano, porque bueno, las urgencias son varias, las necesidades de adecuar lo presupuestario, lo funcional y todo esto es difícil, y uno arremete, ¿no? Pero no perder el eje, el punto en esto, y en algo tan sencillo hoy como el tema de todo lo que ha interpelado a la escuela de cómo va a llegar. Había una compañera también de Jujuy que planteaba el tema de que el 50%, no sé cuánto, creo que era Jujuy o Tucumán, no tenía conectividad en Tucumán, que el 50% de los hogares no tienen conectividad a internet, entonces todo el trabajo que uno hace en este torno al otro se le torna imposible. Nos decían el otro día en una organización comunitaria que los chicos iban al merendero un rato antes porque ahí había wifi, entonces era el rato donde se podían conectar para hacer la tarea, entonces habían generado un espacio con los compañeros que estaban ahí del movimiento para ir sentándose con los padres y los chicos en distintos lugares para ayudarlos a acompañarlos en esto. Digo, ejemplos, pero en esto creo que nos interpela hoy a quienes tenemos espacios de decisión y de construcción de la política pública, de volver la mirada al territorio y a la singularidad y a esta apertura al diálogo y al construir con otros. Me parece que la apuesta es por ahí, y que estos espacios nos pueden ayudar para pensar, para intercambiar y para recoger miradas que a veces en el cotidiano también no se tienen, ¿no? Me pareció muy claro lo de Luisa, por eso quería traerlo. Gracias. Gracias, Marisa. ¿Caro o Nancy? Sí, en cuanto a recoger las voces de los niños y a que ellos tengan participación, me parece que es fundamental. Un lugar, veamos aquí también nuevamente la forma de restituir la escuela, porque también ese espacio donde circulan todas las voces es la escuela, como lugar de la ciudadanía, como plataforma de la patria, como dice Adriana Puigros. Pero bueno, vamos en ese proceso. Tampoco se puede abarcar todo, porque hay cuestiones que fueron primordiales para nosotros en este tiempo. Hablo de educación, que fue sostener la cuestión alimentaria junto con todas las organizaciones ministeriales,
y sostener el vínculo pedagógico. Y ahí se puso mucho, se puso todo en eso. Falta ahora dar un paso intermedio, que es volver a retomar el vínculo con los chicos. Ahí aparecen las voces. Hubo trabajo en mi provincia de charlas con adolescentes, con centros de estudiantes, pero bueno, necesitamos la escuela abierta, pero antes que la escuela necesitamos cuidarnos y garantizar la salud de todos, porque podemos abrir la escuela, pero también nos podemos equivocar si la abrimos antes de tiempo. Gracias, Nancy. Caro. No, recuperando un poco los planteos de Gaby sobre cómo se insertan estos debates en el contexto general, me parece que es muy importante recuperar, digamos, bueno, a propósito de lo que se está discutiendo mundialmente sobre si salario, si renta universal, si salario, digamos, universal, ¿no? Esos debates que hablan de cómo promover mayores niveles de bienestar en una situación en la cual las medidas de aislamiento hacen que quienes no tienen un salario a fin de mes se vean en la situación en la cual no tienen ningún ingreso, ¿no? Porque no pueden desarrollar un trabajo con el cual, digamos, sostienen la subsistencia, ¿no? Vemos cómo comedores y merenderos en la actualidad han cuadruplicado su demanda, y eso es producto de aquel 40% de la población de nuestro país que no percibe un ingreso a fin de mes, que no tiene un salario a fin de mes, ¿no? Hay una condición asalariada o no asalariada que divide al conjunto de argentinos y argentinas, como toda la región del mundo a esta altura, en una condición de vida muy disímil, y eso es producto de los niveles de concentración económica que hay en el mundo, con lo cual me parece que es muy importante recuperar ese debate a propósito de los debates del cuidado que está impulsando fundamentalmente el movimiento feminista. Hay un planteo de valorización económica del cuidado. Me parece que, digamos, justamente jerarquizar el cuidado debiera tender a valorizar a aquellas trabajadoras y trabajadores del cuidado que sostienen en tiempo y espacio esa actividad. Me parece que eso es muy importante también pensarlo en términos económicos, en cómo eso puede aportar incluso a un mayor bienestar social, porque sabemos que eso retribuye a los sectores populares o a los sectores medios y sectores populares, y eso en definitiva no va a ser un ingreso que se va a fugar al exterior como sucedía en otras épocas, sin ir más lejos hace los 4 últimos años, sino eso va a aportar a poner en ruedo el círculo virtuoso de la economía, y eso va a aportar a mayores estándares de bienestar social. Me parece que en esos términos también es importante recuperar, me siento comprendida en el planteo de el ministro de Desarrollo, Daniel Arroyo, cuando habla de que un debate sobre un ingreso universal, un salario universal, como actualmente está poniendo en debate el ingreso familiar de emergencia, como está poniendo el programa Potenciar Trabajo, tiene que ir acompañado de esquemas de trabajo, como plantean incluso los movimientos sociales. No es únicamente cuestión de una política de transferencia monetaria, sino que es muy importante también que esté enhebrada en esquemas de trabajo que posibiliten, por ejemplo, en el caso de cuidado, garantizar prestaciones por parte del Estado que estén vinculadas al cuidado. Y también la cuestión de la urbanización, ¿no? Daniel Arroyo lo plantea en esos 3 ejes, y me parece que es muy completo en el análisis, en el sentido de que contemplar la política de transferencia monetaria, el salario o la renta universal o el ingreso universal, de que a mí yo me siento más comprendida por el planteo de los movimientos sociales en el sentido de hablar de salario universal, porque en definitiva es la contraprestación a un trabajo. La discusión sobre los esquemas de trabajo que se puedan garantizar por parte del Estado, y la urbanización. Respecto de la urbanización, vimos en este tiempo cómo padecieron muchísimo más las desigualdades sociales quienes no tenían acceso a servicios de agua potable, no tenían acceso a la conectividad, no tienen acceso a
varias habitaciones en una familia, digamos, en una casa en la cual no se viven condiciones de hacinamiento, donde hay vulneración al derecho a la vivienda, digo, todas esas características vinculadas a la vulneración al derecho a la vivienda han hecho que, digamos, bueno, que esa población estuviese muchísimo más vulnerable a la posibilidad del contagio del virus y a las condiciones deficitarias en términos sanitarios, con lo cual me parece que es muy importante tener, digamos, poder comprender esta discusión en el marco de los debates más generales que tenemos que dar sobre, que sin duda, a mi modo de ver, tienen que tener estos tres ejes. Bueno, muchísimas gracias, Caro. Antes de darle la palabra de cierre, tanto a Marisa, a Nancy y a Carolina, queremos agradecer la participación de todos y todas, tanto de los disertantes como de quienes hicieron preguntas, quienes están escuchando, bueno, Estela, Luisa, Sonia, quienes están escuchando en YouTube, y toda su participación para nosotros es central. El eje de Hablemos de Transformaciones no es solo una charla entre pocos y pocas, sino que la idea era generar por lo menos un intento de intercambio en este contexto de virtualidad, y creo que se dio. Pudimos hablar de la importancia de lo comunitario, de la articulación con el Estado, del protagonismo y la necesidad de la participación política con canales institucionales de niños, niñas y adolescentes, de la centralidad de pensar un sistema de cuidados con perspectiva de género, del rol de la escuela, la brecha digital. Me parece que tocamos un montón de temas centrales de cara a lo que se viene, y de eso se trata también, hablar de transformaciones, no solo de discutir, pensar, sino también de proponer, y esperemos seguir generando este tipo de espacios donde funcionarios, funcionarias, puedan intercambiar con quienes les interesa el tema y quienes investigan y quienes creen que es necesario que niños, niñas y adolescentes tengan su lugar en este país, en este territorio. Así que nuevamente gracias, y bueno, les cedo la palabra para hacer un cierre, bueno, primero a Marisa, después Nancy y después a Caro. El micrófono ha sido un problema. Bueno, corto nomás, sobre todo agradecer el espacio, la posibilidad del debate, de la escucha de las diferentes voces. Vos decías, Ezequiel, el eje eran las transformaciones, era el transformar. Yo creo que a todos nos enriquece esta posibilidad de mirarnos y que haya un otro que a veces se acuerda, que a veces se disiente, que nos ayude a pensar y a revisar. Me parece que el desafío, lo decía Caro, ¿no? Daniel Arroyo lo ha planteado mucho en los ejes a tomar en este contexto para poder trabajar, y yo me quedo con esta interpelación que tenemos los funcionarios, pero también todos quienes de distintos lugares acompañamos a construir la política pública, que es el desafío de generar condiciones en la sociedad, en la comunidad, para que todos nuestros niños, niñas, nuestros adolescentes puedan pensarse en un proyecto de vida posible, ¿no? Puedan tener un lugar en el mundo para pensarse en un proyecto. Me parece que el desafío es ese, y eso atraviesa todas las políticas públicas. No es para unos pocos, es para todos, para todes, y es en la posibilidad de acompañar a las infancias, a las adolescencias, a las juventudes, en la posibilidad de generarse en un proyecto propio, con respeto a su identidad y con posibilidades reales de inclusión, ¿no? Sentirse en un lugar en el mundo. Me parece que la cuestión va por ahí, y que estos espacios nos hacen a todos mirarnos, y esa es la riqueza que no hay que perder para la construcción en el territorio. Agradecerles a todo el equipo de Agenda la invitación para participar de esto, y dejar abierto para futuros intercambios, y felicitar a todos quienes participaron, acompañaron y pusieron su palabra acá también. Muchísimas gracias. Gracias. Marisa, Nancy. Bueno, yo la verdad que muy agradecida por el espacio, y bueno, una de las cuestiones que van de la mano con la función de la escuela, del nivel inicial, la escuela primaria y la escuela secundaria y la formación superior, es el mundo del trabajo.
Nosotros vamos, después de que de que nos acomodemos y demás, vamos a tener que hacer como país una apuesta muy fuerte sobre restituir la enseñanza y mejorar los aprendizajes. Esa fue una parte que nos quedó inconclusa en el 2015, después de todo el proceso organizado, porque esto va directo. Hoy en el siglo XXI no se puede pensar la educación por fuera del mundo del trabajo. Y fortalecer los procesos que se tienen que dar adentro de la escuela, donde todos los chicos y chicas, sobre todo de los sectores más vulnerados y distanciados del acceso a los bienes materiales y culturales, ahí tenemos que tener la mejor educación. Porque si no, o sea, estamos condenados a nada, a ser un país productor de materias primas, y tenemos que dar ese salto porque tenemos la potencia para hacerlo y tenemos que reposicionarnos. Y la enseñanza, o sea, la función de la escuela en esto es clave. Por eso estamos obligados a pensar nuevas categorías, que las estamos pensando en este devenir, en este hacer. Por ejemplo, la optimización del tiempo escolar, eso va a ser algo que lo vamos a tener que trabajar muchísimo. O sea, vamos a tener que restituir derechos a través de la enseñanza también. Bueno, nada más, ha sido un placer y nada, gracias por el espacio, a seguir pensando y construyendo. Gracias, Muchas buen día. gracias, Nancy. Caro, las palabras finales. Bueno, no, fundamentalmente agradecerle a Agenda Argentina que propició debates como este, agradecerle a todos los que participaron de este debate, a mis compañeras, a Nancy, a Marisa, a Gabriel, y bueno, y digamos, me parece que bueno, que no mucho más de todo lo que se estuvo intercambiando, que me parece que fue muy, digamos, rico, muy interesante. Me parece que fundamentalmente los procesos de enseñanza y aprendizaje, digamos, uno pudiera sintetizarlos, digamos, como lo dice Paulo Freire, ¿no? De que es ni más ni menos que aprender a leer el mundo. Y me parece que bueno, que es el ejercicio que tenemos que dar. También tenemos que construir la memoria de lo que estamos viviendo, así que me parece que ese es el desafío, y pensando que bueno, que la educación, que los debates sobre la educación y el cuidado pueden aportar cualitativamente a la reconstrucción del país que vamos a tener que hacer producto de esta situación de pandemia y de crisis que vamos a atravesar. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Nos queda el desafío de seguir pensando políticas públicas para niños, niñas y adolescentes a nivel integral y a nivel federal, sobre todo, que eso no lo hemos dicho antes. Así que les agradecemos enormemente y nos estamos viendo el próximo encuentro. Saludo grande.